Juan Berlanga, Úbeda, la ciudad como escenario. Bienvenido, Juan, a la ciudad como escenario. Yo quería saber en qué estás ahora, en qué proyectos estás. Yo trabajo como bailarín dentro del Ballet Nacional de España y aparte estoy desarrollando este proyecto personal con esta primera obra que estrené en el Festival Escena Patrimonio. Se titula Juan Caballo. ¿Cómo surge la idea de Juan Caballo? La idea surge al proponerme Lorenzo participar en el festival, ya que me propuso hacerlo en Úbeda, que es mi ciudad natal. Me parecía muy interesante presentarme en mi ciudad, al final con mi gente, con una obra que fuese de allí. Al final este Juan Caballo es un personaje mitológico de una leyenda ubetense, entonces creo que en su momento que va a conectar mucho con el pueblo. Bueno, puedo considerar que esto es como una primera pieza un poco más que me tomo en serio, como que puedo desarrollar un poco más, que también tuviese una conexión muy grande con mi tierra. Es como volver de donde soy, entonces como devolverle un poco a Úbeda lo que en la infancia me generó y ahora vuelvo de nuevo presentando esto. ¿Y esta leyenda de la que nos hablas, cuál es? Bueno, es una leyenda de un personaje que es un centauro que habitaba en la Sierra Segura, en aquella zona, por los valles y tal. Este personaje se acercaba a los huertos para poder alimentarse. Entonces, bueno, hay una historia ahí en relación con una familia, que una niña se queda huérfana y demás, pues va por otro lado. Aún así, la historia de nuestro Juan Caballo, la pieza que hemos creado, realmente es el nacimiento de este ser. O sea, la dramaturgia de esto la ha dirigido Alberto Conejero. Él fue quien propuso que hiciésemos este nacimiento del ser. Esta parte de lo humano con lo animal, que es al final lo que se une y lo que genera algo nuevo. El elegir ese escenario me pareció muy importante porque en una de las fachadas de la Capilla del Salvador hay un bajo relieve en la parte de la izquierda, si lo ves de frente, en el que hay una representación de un mito. El mito real es Hércules luchando con el centauro, pero al final, así por chascarrillo del pueblo, como que la gente lo ha atribuido como que es la leyenda de Juan Caballo que aparece representada ahí en ese bajo relieve. ¿Y cómo lo transmitís, tanto esta leyenda que está de fondo, sí, como este nacimiento, esta dualidad, cómo lo transmitís a través del movimiento? Pues al final fue crear a través de este movimiento, tanto de la parte de danza española como la parte del contemporáneo, con mi compañero Gaisca, conseguimos arbitrar un lenguaje en el que buscábamos un híbrido de movimiento en el que ambos lenguajes no se distanciaban tanto, porque al final, claro, lo que nos interesaba es que ese lenguaje se fusionase en uno para realmente crear luego el personaje. Entonces, narrativamente la historia empieza con un solo mío, que es como la presentación del personaje, y después transcurre a un solo de Gaisca, que es, en su caso, aparece representando el caballo. Luego hay un momento de encuentro, de llamada de atención por parte de uno al otro, y es cuando empieza el paso a dos. Este paso a dos se puede considerar una lucha, una doma, una batalla. Hay un punto también como de acercamiento desde el misterio, diciendo o reconociendo lo que es, porque hay como una atracción, pero esa atracción a la vez se repudia, se separa, hasta que ambos cuerpos llegan a un punto en el que se funden, y es cuando empieza a formarse este nuevo ser. Desde que empieza a unirse hasta que se genera ese personaje del centauro, pasa por muchos sitios, muchas formas que no sabría reconocer qué personaje es, pero al final, o sea, consigue erguirse este Juan Caballo para empezar a caminar. Cuando este personaje se pone de pie y empieza a caminar, va a oscuro. Si fue creada y concebida para hacer en ese espacio, que es un espacio no convencional al fin y al cabo, ¿cómo crees que será ahora a lo mejor hacerlo en un teatro y en comparación a cómo fue hacerlo en este sitio tan especial? No tiene nada que ver al final. Bueno, antes de esto, del estreno real, hicimos un preestreno realmente un poco para ver una primera toma de contacto, lo que es de iluminación, vestuario, todo aunado en un espacio, y era una cámara negra. La verdad es que funcionaba también muy bien dentro de un espacio cerrado. Pero sí es verdad que lo interesante de Úbeda
fue que el público estuvo en 3 lados. Entonces el público estaba encajado como en una U que lo tenías alrededor. Entonces nosotros teníamos un fondo que era el de la capilla, que la verdad es que era maravilloso. Este patrimonio que estuviese allí expuesto como telón de fondo, o sea, es que es inmejorable. Y que el público estuviese en 3 lados era interesante porque, claro, al final cada uno tenía una perspectiva y tú como intérprete, los 3 lados eran también tu frente. O sea, la coreografía estaba ideada para los 3 frentes. Y, por ejemplo, la dualidad entre lo inmaterial de la danza, tanto Sí. flamenca como contemporánea, como también todas estas ideas tan abstractas, Sí. con lo material puramente, que es la piedra, que Claro. es la ciudad. La verdad es que la conexión era tremenda porque era como si de repente esa escena de ese bajo relieve saliese a la plaza a bailar y volviese de nuevo al edificio. Entonces era muy bonito como pues la obra prácticamente empezaba de ahí, empezaba desde el edificio, caminabas hasta el espacio donde estaba como un cuadrilátero en el que se desarrollaba esa batalla entre ambos cuerpos y luego acababa justo igual, como caminando hacia el edificio. Entonces era como que entraba y salía del espacio esa representación, esa parte material e inmaterial. La ciudad como escenario. Un podcast del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con el apoyo del Ministerio de Cultura.